Nuestro Señor y Salvador Jesucristo les bendiga, mis hermanos y hermanas en el Señor. Como cada día jueves, estamos estudiando los 10 mandamientos. Amén. Estamos estudiando la importancia que tienen los 10 mandamientos en nuestro diario vivir. La importancia que tienen aquellos decretos de Dios, los cuales nos muestran cómo hemos de amarle. El Señor ha dicho por allá en el Evangelio según San Juan: si me amáis, guardad mis mandamientos. Le invito a que abramos nuestras Biblias en el libro de Deuteronomio capítulo 5. Deuteronomio capítulo 5. Ahí va a estar la palabra del Señor, nuestro Dios, en este día. En el ya 9º mandamiento, el penúltimo de los 10 mandamientos. Deuteronomio capítulo 5, versículo 20. Doy lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. No dirás falso testimonio contra tu prójimo. Una vez más, no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Le invito a que oremos a la presencia del Señor. Amado Señor y Dios Todopoderoso, vamos, Señor amado, ante su presencia en este día jueves ya, por su gran amor y misericordia la cual usted ha tenido para con nosotros. Padre Santo y amado Jesús, por la gracia y la misericordia del Señor rogamos y suplicamos que su palabra, Señor, pueda ser anunciada en este día, pueda correr y ser glorificada y ser así prosperada para aquellos, Señor, que tú la has enviado. Te suplico y te ruego, Señor, que me permitas predicar tu palabra bajo la dirección del Espíritu Santo y bajo la autoridad de las Escrituras. Que cada hermano y hermana pueda comprender con claridad lo que tu palabra quiere decirnos. Señor, permítenos ser enseñados por Dios para entender la importancia y la relevancia que tienen los mandamientos en la vida del creyente. Padre Santo, sabemos que ninguno de nosotros será justificado por las obras, sino solo por la gracia, pero a la vez mostramos el amor que le tenemos al Señor por medio de nuestra obediencia y por medio de guardar estos mandamientos que acreditan que nuestra fe es real y verdadera. Te suplico, Señor, y te ruego, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Toda la gloria y toda la honra sean a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Como usted bien lo sabe, estamos estudiando ya lo que son los 10 mandamientos. Hemos llegado ya al 9º mandamiento por la misericordia y la gracia del Señor. Entendiendo que el primer mandamiento dice la palabra del Señor: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Amén. El segundo mandamiento es: no te harás imagen ni te inclinarás a ellas. Tercer mandamiento: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Cuarto mandamiento: guardarás el día de reposo para santificarlo. Quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. Amén. Luego, cierto, el sexto mandamiento: no matarás. El séptimo mandamiento: no cometerás adulterio. El octavo mandamiento: no hurtarás. Y el 9º mandamiento, que es el que nos corresponde hoy, es: no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Amén. Es importantísimo entender con claridad lo que esto significa. Hoy en día, a través de las redes sociales, a través de la conversación que tenemos con muchas personas, es común hablar de otros. Hoy en día, hablar de otras personas sin estar seguro de lo que estamos diciendo es algo que se ha tomado ya como una motivación humana ya, como algo que las personas lo ven como algo cotidiano. El hablar de alguien diciendo cosas que no son ciertas o pueden ser ciertas es un pecado delante de los ojos del Señor. Amén. Hablar mal de alguien y no estar seguro de lo que estamos hablando es real es un pecado del Señor. Es un pecado, hacia el honor de nuestro Señor. El Señor nos ha mandado a honrar a nuestro prójimo, a respetarlo,
El Señor nos ha mandado que nosotros tenemos deberes hacia nuestro prójimo y debemos cumplirlo por medio de lo que el Señor nos muestra. Amén. Noveno mandamiento: no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Pensar que hablar de alguien sin cerciorarse o estar seguro que sea verdad lo que hablamos es algo que llevará a muchos al infierno. Vemos que la palabra del Señor en Santiago, y mire, le invito a que vayamos al libro de Santiago, nos muestra con claridad esto que estamos hablando y dónde se origina este pecado. Libro de Santiago, capítulo 3, versículo 1, dice así la palabra del Señor: Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este varón perfecto capaz de refrenar todo el cuerpo. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos, para que nos obedezcan, y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aun tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón, por donde el que la gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias, de aves, de serpientes y de seres del mar se domina y ha sido dominada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y agua amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o vid los higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Se fija cómo Santiago o Jacobo, ¿cierto?, puede darnos a entender la relevancia que tienen nuestras palabras. Cuando muchas veces nos referimos a alguien sin estar seguros de lo que estamos diciendo, puede llevarnos a cometer un pecado gravísimo delante de los ojos de Dios. La lengua es un mal que no puede ser refrenado, pero a la vez es un miembro del cuerpo que hay que refrenar. ¿A qué se refiere la palabra en su primera instancia cuando dice que no puede ser refrenado? Quiere decir que la naturaleza humana, sin la ayuda de Dios, es imposible que pueda domar su lengua. La lengua puede causar daños tremendos y terribles en familias, en personas, en muchas, oportunidades. Lo que se dice de alguien sin estar seguro puede difamar tanto a una persona, llevarla a la profunda tristeza, llevarla también a la desesperación. Por eso, hermano y hermana en el Señor, cuando una persona infringe el noveno mandamiento, que es no dirás falso testimonio contra tu prójimo, está acreditando que no es capaz de refrenar su lengua. Y el falso testimonio significa, obviamente, utilizar la mentira. Y esto es cierto, es un consejo para cada uno de nosotros. Si vamos a hablar de alguien y no estamos seguros de lo que estamos hablando, no estamos seguros de los acontecimientos, no estamos seguros de cómo fueron las cosas realmente, cuidémonos, hermano, porque nuestras palabras dicen mucho de lo que hay en nuestro corazón. Muchas personas irán al infierno por hablar mal de los demás. Muchas personas irán al infierno por hablar mentiras de los demás.
Y no solamente estoy hablando de mentiras premeditadas, sino que también estoy hablando cuando nosotros pensamos mal de alguien sin estar seguros. Hermano, piense esto por un momento. Cuando se nos viene algo a la mente sobre alguna persona, y esa cosa que se nos viene a la mente a veces dice, ¿y si tal persona hizo esto? ¿Y si tal persona hizo esto otro? Y nosotros empezamos a decirle a las demás personas y a comentarle a las demás personas lo que supuestamente puede ser. ¿Eso acaso no es un pecado, hermano? ¿Eso es acaso, cierto, afirmar algo que no es cierto? Si no somos capaces de dominar nuestra lengua, eso quiere decir, cierto, mucho acerca de nuestra vida espiritual. La lengua es un mal que no puede ser refrenado. Hablar de alguien sin estar seguro de lo que decimos parece algo inofensivo, pero para Dios es un pecado que lleva gran castigo. Recordar que testimonio, porque el mandamiento dice no dirá falso testimonio, testimonio significa informe o evidencia. Cuando hablamos de falso testimonio, estamos dando una evidencia falsa de algo que no es verdad. Hablar falso testimonio es comunicar un mensaje falso acerca de una persona. Se ha hecho el experimento, ¿cierto?, en muchos lugares, de que en un grupo determinado, ¿cierto?, de personas, el profesor, ¿cierto?, le dice al oído un mensaje al alumno. Ese alumno se lo transmite a otro. Ese otro se lo transmite a otro, a otro, a otro, a otro, a otro, hasta cuando llegan al final y le preguntan de qué se trataba el mensaje, llega un mensaje totalmente distorsionado, llega un mensaje total alejado de la realidad. Porque el profesor quiso decir algo, pero al traspasarlo de persona a persona, eso al final se fue corrompiendo y se fue transformando en algo totalmente diferente a lo que se había dicho en un principio. ¿A qué quiero llegar con esto, mi hermano y hermana en el Señor? Que uno de los pecados más grandes es hablar de otra persona sin estar seguro. Es uno de los 10 mandamientos, hermano. Uno de los 10 mandamientos. Recuerde que si una persona ofende en un punto la ley, se hace culpable de todo. No nos hagamos culpables por no poder refrenar lo que hablamos. No nos hagamos culpables de juicio por no refrenar esta lengua, que la único que puede refrenar esto es el Espíritu Santo de Dios. Vemos en internet, las redes sociales, cuánta información falsa sale y circula a través de ellas. Si las apoyamos, estamos pecando contra Dios. ¿Podemos imaginarnos eso, hermano? Si nosotros estamos apoyando un comentario que no es cierto, estamos pecando. ¿Y cuántas veces, hermano, y me incluyo, cuántas veces a veces uno cree comentarios y después los divulga y al final eso era mentira? ¿Y cómo quedamos? Como alguien que ha transgredido la ley de Dios. ¿Quién no se ha visto atentado a hablar mal de alguien sin estar seguro de lo que decimos? Es una de las cosas que más repugna el Señor. Una de las cosas que más le da asco al Señor, si lo podemos decir. Una de las cosas que el Señor no soporta es hablar mal de alguien. ¿Puede creer eso, hermano? Vamos a lo que dice la Escritura en el libro de Proverbios 6:19. Proverbios 6:19. Es un pecado señalado por Dios, el cual es algo que Él aborrece. Mire lo que dice la palabra del Señor en Proverbios capítulo 6, versículo 19. Y vamos a leer desde el verso 16. Dice, 6 cosas aborrece Jehová, y aun 7 abomina su alma. Aborrecer es que él ni siquiera lo puede ver porque es algo que le causa tanta repugnancia, tanto rechazo. O sea, son 6 cosas que el Señor le causa rechazo y aún abomina su alma, aún es asqueroso para el Señor este tipo de actitudes. Lo primero es los ojos altivos y el segundo, ¿cuál es? La lengua mentirosa. Hablar mal de alguien es
es hacer ese pecado que el Señor no lo soporta, la cual es transformarse en una lengua mentirosa. Y después, las manos derramadoras de sangre, el corazón que maquina pensamientos inicuos. ¿Se fija cómo nuevamente está contenido aquí? Una persona que habla falso testimonio de otra está haciendo una lengua mentirosa y está también maquinando pensamientos inicuos. Está maquinando pensamientos de cosas que no son. Aparte de eso, dice la sexta abominación, el testigo falso que habla mentiras. Y el séptimo, y el que siembra discordia entre los hermanos. Se fija cómo en las 7 cosas que el Señor más abomina, de las cosas que más abomina el Señor, mínimo en 4 está contenido este pecado. Hablar mal de alguien es un pecado que no solamente es uno, sino que va sumando más y va sumando más castigo. ¿Por qué es algo tan repulsivo y asqueroso para el Señor hablar mal de alguien? ¿Sabe por qué? Porque es totalmente contrario a lo que el Señor nos enseña. Recuerde que la palabra del Señor muy claramente nos dice en el Evangelio de San Juan que el Señor Jesucristo, ¿quién es? La verdad. Y hablar mal de alguien, hablar cosas que no son de alguien, estamos cometiendo el pecado llamado mentira. La verdad está en un lado y la mentira está en el lado opuesto. La mentira y ¿quién es el gestor de la mentira? Es el diablo. ¿Quién es el gestor de la verdad? Es Dios. Por lo cual, si queremos ser partícipes de este pecado, nos estamos convirtiendo en un aliado del diablo. Si hablar mal de alguien a veces parece ser tan inofensivo, hablar cosas que creemos que pueden ser, es un pecado tan grande, hermano, que está contenido dentro de las 6 cosas que más abomina el Señor y de las 7 cosas que abominan su alma, y aparte está incluida en los 10 mandamientos. Cuidémonos de este pecado que muchas veces nos lleva a alejarnos del Señor. Proverbios 14:25. Proverbios 14:25 dice: el testigo verdadero libera las almas, mas el engañoso hablará mentiras. ¿Quiere convertirse en un testigo falso? ¿Quiere convertirse en alguien que habla mentiras? ¿Quiere convertirse en alguien que daña a su prójimo con sus palabras? ¿Quiere convertirse en alguien que no es capaz de refrenar lo que habla? Hermano, si cuesta tanto muchas veces. Pero muchas veces nos hacemos presos de lo que otros dijeron y nos afirmamos como que nosotros lo vimos con nuestros propios ojos. El Señor nos libre, hermano, porque muchas veces ofendemos, dice la Escritura, como lo leímos en Santiago. Todos ofendemos muchas veces. La raíz del falso testimonio, que es el 9º mandamiento: no dirás falso testimonio contra tu prójimo. La raíz de ese pecado es la mentira. Y la mentira contamina nuestro ser. Amén. Y es contraria a la verdad de Dios, porque el Señor en San Juan 14:2 dijo que Él es la verdad. Y caer en eso hace que una persona pueda ser identificada como un hijo del diablo. Mire lo que el Señor dijo en San Juan 8:44. San Juan 8:44. Una persona que infringe este 9º mandamiento es alguien que puede ser catalogado como un hijo del diablo. Porque San Juan capítulo 8, verso 44. San Juan 8:44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Es importante, hermano y hermana, entender que la raíz del falso testimonio está en la mentira. Y la mentira es algo que el Señor no soporta, porque la mentira es contraria al Señor. Porque el Señor es la verdad, la mentira es el diablo. Incluso, y mire, veamos lo que dice Mateo capítulo 9, porque el Señor tuvo que vivir que la gente hablara mal de Él. Tuvo que vivir eso el Señor aquí en la tierra.
Por eso es algo que el Señor, ¿cierto?, no soporta. El Señor lo vivió en carne propia, que se dijeran falso testimonio acerca de Él. Mateo capítulo 9, verso 34, una de las tantas menciones que hay, dice: pero los fariseos decían, por el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. ¿Qué estaban aseverando los fariseos? Que el Señor echaba fuera demonios por los demonios, imagínense. Se estaba diciendo un falso testimonio, porque el Señor, por el Espíritu de Dios, Él echaba fuera a los demonios. Por la autoridad divina que Él tiene, Él echaba fuera a los demonios. Pero los fariseos lo difamaban diciendo que el Señor, por los demonios, echa fuera a los mismos demonios. Mateo capítulo 11, versículo 19 dice: vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen: he aquí hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. ¿Se fija la calumnia que le decían al Señor? Decían del Señor que era un hombre comilón y era un hombre bebedor, amigo de pecadores. Piense esto por un momento, hermano. ¿A qué punto puede llegar ensuciar a alguien? ¿Hasta qué punto puede llegar menospreciar, ¿cierto?, a una persona hablando mal de ella? Que el Señor nos libre, hermano, porque estamos hablando de esto. Pero sabemos que cada uno de nosotros podemos caer en esto en cualquier momento. O hemos caído en hablar o suponer cosas. Recuerde, el suponer algo que puede ser cierto o no puede ser cierto, es caer en este pecado. Y estamos hablando, obviamente, suponer algo de alguien en el sentido malo. Es como decir, no, yo creo que esta persona esto hizo. Y después se descubre que nada hizo. Entonces, ¿qué sucedió con aquella persona que dijo eso? Pecó delante de los ojos de Dios. Pero muchas veces esas cosas se miran como superficiales. Pero si una persona no se arrepiente de esos pecados, ¿qué va a pasar? Si una persona no reconoce ese pecado, ¿qué va a pasar? El libro de Marcos 14:56. Marcos 14:56 dice la palabra del Señor así: porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Se fija que el Señor tuvo que sufrir en carne propia más de una vez que se hablara mal de él. Por eso es algo que el Señor no soporta. El Señor no soporta el chisme. El Señor no soporta a los testigos falsos que hablan mentiras. No nos transformemos en testigos falsos porque hemos oído algo que alguien hizo. ¿Y usted verdaderamente está seguro de que eso es? Antes de hablar, pensemos las cosas, hermano. Pensemos las cosas antes de hablar de algo. El Señor está en contra, y recuerde, dentro del falso testimonio está el chisme, está la calumnia, está el convertirse en un diablo. Porque diablo, ¿sabe lo que significa la palabra diablo? Diablo viene del griego diabolos, que significa calumniador, acusador. Cuando se habla acerca del diablo, se habla de alguien que es y practica lo que es la calumnia. Pero vemos que para el Señor el chisme y ese tipo de cosas, Él no las tolera. Tal así que si un cristiano o alguien dentro de sus hijos comete ese pecado, el Señor lo castiga, lo corrige. Veamos lo que dice la palabra del Señor en Números 12, verso 10. Números capítulo 12, versículo 10. La palabra del Señor es clara en esto. Dice la palabra del Señor en Números capítulo 12, verso 10. Y vamos a leer desde el verso 1 mejor. Dice: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. María y Aarón eran los hermanos de Moisés. Amén. Aarón iba a ser el sumo sacerdote. María, cierto, era la que tomó en aquel instante el pandero, cierto, cuando salieron de Egipto y alabaron al Señor. Eran personas, cierto, del Señor. Pero ellos fueron tentados a hablar mal ¿de quién? De Moisés. Y mire lo que dice el verso 2. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso,
más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y él les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová, porque, pues, ¿no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos, y se fue, y la nube se apartó del tabernáculo. Y aquí María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora como que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo, te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés, pues si su padre hubiese escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días, y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió de Aserot y acamparon en el desierto de Parán. Se fija, hermano y hermana en el Señor, lo que sucedió con una mujer de Dios, una mujer de Dios, una mujer, cierto, cristiana, si lo podemos decir, una mujer que es una escogida de Dios, pero habló en contra de un hermano en la fe. Y habló no lo que es cierto, sino que habló calumnia acerca de él. Lo calumnió, chismeó, ¿y qué le sucedió? El Señor la castigó. ¿Y qué hizo? La alejó del campamento, la dejó fuera. Le dio un castigo de 7 días y después de esos 7 días pudo volver a la congregación. Se fija, hermano y hermana en el Señor, que hablar de alguien de mala manera o especular algo que puede ser cierto y puede que no sea cierto es un pecado delante de los ojos de Dios que puede traer un gran castigo para nuestra vida. Pensemos las cosas antes de hablar de alguien. Pensemos bien las cosas, meditemos bien las cosas antes de hablar de alguien, y si no estamos seguros, mejor no hablemos, hermano, porque podemos estar pecando delante de los ojos del Señor y ni siquiera nos estamos arrepintiendo. ¿Qué sucedió con Aarón? Al ver esto, Aarón se arrepintió. Así, hermano y hermana en el Señor, al entender estas cosas, el Señor nos lleve al arrepentimiento, a cada uno de nosotros. Porque todos ofendemos muchas veces. Ninguno de nosotros puede decir, yo nunca he hablado mal de nadie. No, cada uno de nosotros en una u otra manera le ha fallado al Señor. En este sentido también. Primera de Timoteo. Se reprendía, ¿cierto?, a aquellas personas que le encanta lo que es el chisme y crear discordia entre los hermanos. Recuerde lo que leímos en Proverbios 6:19, el que siembra discordia entre los hermanos. Discordia significa desacuerdo. Quien siembra desacuerdo entre los hermanos, chismeando y haciendo todo este tipo de cosas, si es un hijo de Dios recibirá un castigo, y si no es un hijo de Dios, irá al mismo infierno por cometer este tipo de atrocidades delante de los ojos de Dios. Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 13 dice la palabra del Señor. Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa, y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no deberían. Se fija cómo aquí el Señor, a través del apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo, hablando de aquellas mujeres que andaban de casa en casa y no andaban solamente visitando a los hermanos, andaban chismeando de los demás. Si nos vamos a reunir con alguien para solo hablar mal de otra persona, hermano, aléjese de esas personas. Aléjese de aquellos que lo llevan y lo motivan a hablar mal de los demás sin estar seguro de lo que estamos diciendo. Porque obviamente cuando hay pecado hay que denunciarlo, eso es verdad. Pero siempre y cuando estemos seguros.
Si no estamos seguros, hermano, estamos pecando delante de los ojos de Dios. Y pecando sin saberlo. El Señor dice Proverbios capítulo 10, verso 18, sobre aquellos que propagan la mentira, el chisme, la calumnia, el falso testimonio. Proverbios capítulo 10, versículo 18, dice así la palabra del Señor. El que encubre el odio es de labios mentirosos, y el que propaga la calumnia es necio. El Señor, recuerda que la palabra necio en palabras textuales de hoy es decir tonto. Alguien que propaga la calumnia es un tonto. Así la palabra del Señor lo dice con todas sus letras. ¿Por qué? ¿En cómo nos podemos convertir en un tonto que propaga la calumnia? Creyendo y fiándonos de lo que otros dicen de otras personas. Y muchas veces hemos caído en eso, hermano. Una persona nos cuenta algo de alguien y nosotros aseveramos que eso es cierto. ¿Y si no es cierto? ¿Y si no es cierto y pecamos delante de los ojos de Dios? Por eso, hermanos, si vamos a hablar algo de alguien, estemos seguros de lo que estamos diciendo. Si vamos a propagar esto, estemos seguros de lo que estamos diciendo. Porque si estamos, hermano, infringiendo este mandamiento, vendrá una corrección muy fuerte de parte del Señor, porque el Señor no soporta la calumnia. Recuerden, lo hemos leído antes. Una de las cosas que más sufrió el Señor aquí en la tierra, ¿cierto? Sufrió lo que es la calumnia. Veamos lo que dice Proverbios capítulo 18, verso 8. Proverbios capítulo 18, verso 8. Dice así la palabra del Señor. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. ¿Se fija cómo son de atractivas las palabras del chismoso? Pareciera ser que nuestra pecaminosidad interior le gusta tanto que hablen de los demás. ¿No sé si se ha fijado cuando van a hablar de alguien como que usted quiere saber y prestar oído de qué está pasando? La curiosidad que tiene el ser humano de saber qué hizo la otra persona, o la curiosidad que tiene el ser humano de decir, oh, esta persona hizo esto otro. Pero debemos ser de ese tipo de personas que presta oído a estas cosas para difamar a los demás. ¿Un cristiano debe andar metido en cagüines? ¿Un cristiano debe andar metido acaso calumniando a los demás? Hablando mal y difamando a los demás. No debe ser así, hermano. Porque el Señor muestra cómo entra esto. Y entra a esto como un bocado suave, como algo tan inofensivo, como algo tan atractivo para el ser humano. La boca, obviamente, de el chismoso. Esas palabras del chismoso tienden a penetrar hasta lo más profundo de nuestro interior. Me gustó mucho lo que un pastor hacía un tiempo o años predicó, que dijo, no seamos un camión de la basura, hermano. Y uno se pregunta, ¿por qué? Porque un camión de la basura, ¿de qué se preocupa? De recoger la basura de otro. Y encontré muy bueno el pensamiento, claro. Cuando alguien está hablando mal de otra persona, recogeremos esa basura, hermano, y la atesoraremos en nuestras entrañas, como dice la Biblia, en lo más profundo de nuestro interior. Nos haremos partícipe de algo que no estamos seguros de que sucedió. Cuidémonos, hermano, de si vamos a denunciar el pecado, si vamos a hablar mal de alguien, si vamos a decir, ¿cierto?, la verdad de alguien, que sea la verdad, porque si no está seguro o está especulando que esto pudo pasar, si eso se le está cruzando en la mente de decir, es que yo creo que esto puede ser, es que colocando ciertas situaciones cotidianas, es que yo creo que esta persona está pensando esto de mí. Cuando decimos yo creo que puede ser, ya estamos pecando, hermano, porque no estamos seguros. Y se fija cómo esas cosas tienden a colarse tan fácil en nosotros. Oye, es que tal persona dijo esto de ti. Y uno dice, ¿pero lo habrá dicho de verdad? Eso debiera uno plantearse, pero uno, oh, mire lo que dijo, y empieza esa contienda, y empiezan todas esas cosas que empiezan a llenar el corazón de odio, hermano. El hablar mal de otras personas lo que va generando es crear un rechazo y un odio hacia las personas. El generar este tipo de pecado va creando y es como
¿cómo lo podemos decir? No es solo un pecado el que se va juntando ahí, sino que son varios pecados que se van acumulando, acumulando, acumulando. Porque empezamos solamente hablando lo que no es cierto y terminamos, ¿cierto?, agrandando una cosa que nuestro prójimo sale más herido con lo que está sucediendo. Proverbios capítulo 26, verso 20. Proverbios capítulo 26, versículo 20 dice: sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Se fija que el Señor es claro en decirnos en este proverbio: así como sin leña no hay fuego, así donde no hay chismoso, cesa la contienda. Si, hermano, si usted viera en mí o viera en cada uno de nosotros, como hermano, usted tiene la responsabilidad de llamarnos aparte y decir: hermano, tenga cuidado de hablar mal de los demás. Amén. Si usted nos sorprende a cada uno, a alguno de nosotros, no lo haga, ¿cierto?, en público, porque esa es la última instancia que se hace en la corrección. Llame aparte y llame a la persona y háblele y dígale. Hablar mal de alguien sin estar seguro es un pecado aberrante delante de los ojos de Dios. Es un pecado que lo puede llevar a un castigo muy grande. Si a alguien le encanta el chisme, si dentro de la iglesia hay alguien que le encanta andar hablando mal de los demás o inventando cosas o suponiendo cosas, debiera ser sacado de la congregación. Una persona que insiste en chismear debiera ser sacado de la congregación. ¿Por qué? La palabra es clara, dice: donde no hay chismoso, cesa la contienda. Cuando el chismoso es sacado del grupo, cuando el chismoso es sacado del lugar donde está generando todo ese tipo de conflicto, se tranquilizan las cosas, hermano. Porque alguien que anda chismeando está, en palabras, ¿cierto?, en palabras simples, está sembrando veneno en los corazones. Pero muchas veces, se fija, podemos estar en el Facebook y alguien está hablando algo y como que queremos prestar esa atención. Pero no seamos un camión de la basura, hermano. No recojamos la basura de otro para atesorarla en nuestro corazón, porque eso puede traer perjuicio a nuestra vida espiritual. Eso puede traer amargura a nuestro corazón. Por eso, hermano, tenga claro esto. Y hay personas que le encanta andar revisando los Facebook de otras personas y queriendo saber más, indagar más, hermano, no haga eso. Eso va a hacer que usted se vaya metiendo en el pecado. Y lleve a hablar mal de otras personas. Y llegue también a infectarse con ese veneno que depositan este tipo de personas chismosas. ¿Cuáles son las consecuencias de caer en este pecado? Un pecado, como le dije al principio, que parece ser inofensivo. Si hablar mal de alguien es como que, como una noticia, como decir algo. Pero estamos tomándole el peso a lo que estamos haciendo. Estamos tomándole el peso de difamar a alguien con algo que no es cierto. Podríamos estar de acuerdo si estamos hablando algo de que es cierto. Sí, cuando es algo cierto siempre hay que ir con la verdad. Pero cuando es algo falso, algo que no estamos seguros, y lo voy reiterando nuevamente, algo que creemos que puede ser, ya cuando viene ese pensamiento, es que yo creo que puede ser así, y ahí estamos alejándonos de la verdad. La verdad es Cristo, la mentira es el diablo. Y cuando nosotros empezamos a suponer cosas, estamos en el camino de la mentira. Estamos en el camino de la mentira. No crea, cierto, que uno tiene una capacidad de ver las cosas más allá y no, si yo estoy seguro de que es así, pero usted lo vio. ¿Usted verdaderamente ha comprobado eso? Recuerde que el testimonio es una evidencia. Es una evidencia. Nunca olvide que cuando usted va a decir una verdad, esa verdad debe reflejar una evidencia. Si no, usted no tiene evidencias para decir una determinada verdad, usted está mintiendo. Y los mentirosos, ¿qué dice la Biblia? No entrarán al reino de los cielos. No entrarán al reino de los cielos. El solo hacerse partícipe de esto, prestar oído a estas cosas, puede llevarnos a un castigo muy grande de parte de Dios. Y si somos hijos de Dios, como María, tendremos que estar leprosos y el Señor nos va a tener que corregir para que ese tipo de actitudes no gobiernen nuestro corazón. Proverbios capítulo 16. Las consecuencias de hablar mal de los demás. Las consecuencias de suponer cosas de los demás. Veamos lo que dice Proverbios 16, 28. Proverbios 16,
28. Dice la palabra del Señor así. El hombre perverso levanta contienda. Es decir, ¿cierto? La gente que le gusta andar buscando cosas para que los demás peleen. El hombre perverso levanta contienda. ¿Y qué dice? Y el chismoso aparta a los mejores amigos. Una de las consecuencias que uno puede vivir al ser un chismoso es que personas valiosas para usted, personas que son muy cercanas, personas que pueden representar un amigo, alguien en quien confiar, se van a alejar de usted. Porque me gustó mucho una cosa que en un momento salía en una imagen, que cuando en un lugar, ¿cierto?, le gusta andar hablando mal de los demás, sale tú de ese lugar y tú vas a ser el tema de conversación. Sí, así, hermano. Hay personas que le encanta vivir del chisme, hay personas que le encanta vivir de inventar y suponer cosas de los demás. Y eso es un pecado, hermano. Podemos leer mucho la Biblia, podemos orar mucho, podemos predicar muy bonito, podemos decir tanta cosa de nosotros mismos, pero si nos encanta hablar mal de los demás, eso es un pecado, es el 9º mandamiento. Y es una de, según cierto Proverbios capítulo 6, versículo 19, es una de las cosas que más aborrece el Señor, que más aborrece el Señor. Entonces, una de las primeras consecuencias es que los buenos amigos se van a alejar de usted. Proverbios capítulo 19, verso 5. Proverbios 19, verso 5. Otra consecuencia de caer en este tipo de pecado. Dice Proverbios 19, verso 5. El testigo falso no quedará sin castigo. ¿Se fija cómo el Señor nos está advirtiendo? Quizá hemos hecho ese pecado en ignorancia, lo hemos dejado pasar sabiendo que estaba mal, pero el Señor ahora nos está diciendo las cosas con todas sus letras. Si nosotros nos convertimos en testigo falso, recuerden, testigo falso no es que solo usted tenga la mente de inventar algo contra alguien. Eso es cierto, eso es lo irrefutable. Pero ya, si estoy prestando oído a esas cosas y yo las escucho como ciertas y creo en ese tipo de chisme y las propago, estoy cayendo también en falso testimonio. Si yo digo, es que yo creo que... Hay personas que dicen, es que el hermano miró de tal manera y yo creo que él me tiene mala. ¿Qué es lo que es eso, hermano? ¿No es acaso chismear? ¿No es acaso, cierto, calumniar a alguien? Si usted verdaderamente piensa algo de alguien, ¿sabe lo mejor que puede hacer? Háblele. Y una de las maneras más grandes de detener el chisme es lo que el Señor hizo. ¿Se fija? Estaba Moisés, estaba María y estaba Aarón. María y Aarón chismeando de Moisés. ¿Y sabe lo que hace el Señor? Los reúne a los tres aquí. Y a los tres les dice las cosas. Y obviamente apunta a la que generó esto. Entonces, veamos el principio bíblico de Proverbios 19:5. Dice, el testigo falso no quedará sin castigo. Podemos ser muy amados por Dios, pero si Dios nos ama, Él nos va a castigar para que nosotros no volvamos a hablar mal de los demás. No hablamos mal, no volvamos a hablar mal de las demás personas. Vemos también, ¿cierto?, que el verso 9 de este mismo capítulo dice, el testigo falso no quedará sin castigo. Nuevamente lo dice. ¿Se fija cómo la palabra nuevamente lo reitera? Sea un testigo falso y no va a quedar sin castigo. Y el que habla mentiras perecerá. Es decir, si ya nos encanta hacer esto y ya es algo que nosotros lo seguimos y diga, no, es que yo no creo que sea tan así, se quiere hundir en el pecado, va a morir. Y no solo estamos hablando de una muerte física, sino que estamos hablando de morir en el infierno y arder ahí por la eternidad y sufrir por la eternidad el castigo. Deuteronomio capítulo 19, verso 15. Deuteronomio capítulo 19, versículo 15. Dice así la palabra del Señor. No se tomará en cuenta a un solo testigo. Y aquí empezamos, ¿cierto?, a entender. ¿Cómo entonces debo tomar algo? Ya alguien me está diciendo que tal persona es así. Por decir, por ejemplo, porque esto también se contrapone. Si dentro de una congregación, un predicador, ni Dios lo quiera, ¿cierto?, un predicador engañó a su esposa, usted tiene que averiguar si eso es cierto. ¿Por qué? Porque usted no puede dejar que el predicador esté ahí predicando tantas cosas bonitas y detrás esté haciendo todo ese tipo de cosas que lo desacreditan como predicador.
Usted tiene la autoridad, ¿cierto?, para poder indagar sobre eso y ver si eso es cierto. Y cómo el Señor le gusta que estas cosas sean, llámelo a Él aparte y dígale las cosas. Si Él no entiende, llame a testigos. Si aún con los testigos Él no entiende, dígalo delante de toda la iglesia, y si ya no entiende, échelo de la iglesia, téngalo por publicano, téngalo por gentil, téngalo como un mundano. Entonces, si una persona dice algo de alguien, puede que sea verdad o puede que sea mentira. No debemos inclinarnos hacia ningún lado hasta tener el testimonio completo. ¿Y cómo se debe hacer eso? Dice, no se tomará en cuenta a un solo testigo. En primer lugar, el Señor dice, si una persona solamente está diciendo algo, no lo tomen en cuenta. Porque contra ninguno en cualquier delito, ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida, solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Una acusación tiene la evidencia de mínimo 2 testigos. 2 personas que presenciaron y vieron eso, 2 personas que están seguras de lo que está pasando, pero no están seguras por persuasión o porque creen que puede ser así, sino que están seguras porque verdaderamente tienen la evidencia de que esto sucedió. Verso 16 dice, cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, entonces los 2 litigantes se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y delante de los jueces que hubieren aquellos días. Y los jueces inquirirán bien, y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Obviamente en este contexto, cuando en el pueblo de Israel se sorprendía a alguien cometiendo un pecado, esta persona debía, ¿cierto?, acusarla lo que hizo, teniendo las evidencias suficientes, tomando 2 o 3 testigos. Pero y una persona que cometía, por decir, un adulterio o una fornicación, debía morir inmediatamente. Entonces, si una persona acusaba a alguien falsamente en el pueblo de Israel, en un pecado que merecía la muerte, si esta persona se atrevió a decir algo que no estaba seguro, iba a ser condenado de acuerdo a lo mismo que él decretó sobre la otra persona, de acuerdo a lo mismo que él dijo de otra persona. Es decir, en el pueblo de Israel, una persona que acusaba de un pecado grave a otra y se descubría que falsamente había dicho, moría. Es así de simple, hermano. Es así de simple las cosas. Por eso, no pensemos que hablar mal de alguien, como en las redes sociales hoy en día se está haciendo muy notorio eso, como por decir, usted sabe la noticia que sucedió con esta niña Ámbar. Y cómo llegan las noticias falsas también. Colocaron a una mujer que tenía el mismo nombre de la mamá de esa joven que murió y la colocaron en redes sociales como que ella era. Gente insultándola, gente diciéndole tantas cosas, y ella tuvo que salir a la luz pública diciendo que ella no es la mamá de Ámbar. La mamá de Ámbar es otra persona. A ella solo tiene el alcance de nombre. Imagínense. Todas las personas que le basurearon, todas las personas que le desearon la muerte, todas las personas que dijeron tantas cosas y en realidad ella no tenía nada que ver en el asunto. Si eso lo ve el Señor, eso merece el infierno, hermano. Merece el infierno si una persona no se arrepiente de hablar falsamente y acusar a su hermano falsamente. Verso 19, volvamos, Deuteronomio 19. Entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano, y quitarás el mal de en medio de ti. Y los que quedaren oirán y temerán, y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. No le compadecerás, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Es un pecado grave, hermano. Hablar mal de alguien es un pecado grave. Tal así que el Señor decía que no había que compadecerse ante una persona que le gusta hablar mal de los demás. Amén. Y que cuando acusó a alguien a punto que casi a esa persona la matan por eso, esa persona merece la muerte. Usted podrá decir, hermano y hermana del Señor, ¿cómo podré ser librado de este pecado? ¿Cómo podré librarme de esta falta tan grande delante de los ojos de Dios? Porque
No olvide que Apocalipsis 21, verso 8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, los hechiceros y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Una persona solo, y hay personas que no entienden esto, dicen, ¿usted cómo es como persona? No, yo soy una buena persona, no le hago mal a nadie. Pero pregúntele, el 9º mandamiento dice que si usted ha hablado mal de alguien, merece el infierno. ¿Quién no ha hablado mal de alguien alguna vez sin estar seguro de lo que estamos diciendo? La palabra del Señor es clara y volvamos a Santiago para con esto concluir. Santiago, capítulo 3. Santiago, capítulo 3, verso 2 dice, porque todos ofendemos muchas veces. Santiago aquí está diciendo, sinceramente, todos hemos ofendido este pecado. Todos hemos hablado mal de alguien, todos hemos mentido con nuestros labios. Todos somos culpables del infierno, hermano. Si solo vamos al cielo es por la gracia de Cristo. Si vamos a la presencia del Señor es solo por la misericordia y el mérito de Cristo, porque en nosotros no hay nada, hermano. Pero el Señor quiere que nosotros sepamos que ese pecado es malo, para que cuando nuevamente vengan a hablar mal de alguien, cerciorémonos si es verdad. Si no queremos sufrir un castigo, para que el Señor nos muestre que eso es malo. Entonces, una persona que dice, ¿cierto? Yo en realidad soy una buena persona, pero ¿ha hablado mal de alguien? Sí, en algún momento lo hice. Según la ley de Dios merece el infierno. Recuerde que el que ofende en un punto la ley se hace culpable de todo. Por eso es importante conocer los 10 mandamientos, porque la gente cree que va a ser juzgada de acuerdo a lo que ellos piensan. No es que yo he sido bueno con la gente, pero las personas que van a ser juzgadas por los 10 mandamientos. No por lo que ellos crean que es bueno, sino por lo que Dios ha decretado como algo bueno y algo malo. El Señor es quien traza lo bueno y lo malo. Entonces, ¿cómo podemos ser librados de este pecado? Dice, porque todos ofendemos muchas veces. En primer lugar, debemos reconocernos. Debemos reconocer que hemos cometido este pecado. No debemos ser titubeantes, es que yo lo hice por ignorancia, lo hice. No. Seamos sinceros y digámosle, Señor, te hemos ofendido, pecando contra nuestro prójimo, hablando mal de él sin estar seguros. Dice, si alguno no ofende en palabra, este varón perfecto capaz de refrenar todo su cuerpo. Es decir, el Señor nos está apuntando hacia aquella perfección. ¿A qué debemos llegar? A capaz de refrenar la lengua. ¿Dónde podemos evadir este pecado? ¿Dónde podemos, cierto, hacerle a un lado este pecado y no dejar que entre a nosotros? En primer lugar, cuidando nuestro oído. Cuidemos nuestro oído. No nos interesemos por ese tipo de cosas que pueden y no puedan ser. Y si en algún momento escuchamos algo y no pudimos detenerlo, el segundo paso es cuidar la lengua. La lengua. Y aquí lo dice Santiago capítulo 3, verso 3. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos. No sé si se fija que a los caballos, ¿cierto? Cuando uno monta un caballo con todas las cosas, se le coloca un freno en la boca. ¿Para qué? Porque el caballo usted lo gobierna de la boca. Si usted lo gira para allá, él va a andar para allá. Si usted lo gira para allá, va a andar para allá. Entonces el Señor, por medio de este ejemplo, Santiago está diciendo, a los caballos se le gobierna desde la boca. Y así nos van a obedecer y así se dirige todo el cuerpo. Las naves, él está hablando de los barcos. Los barcos son tan grandes y son llevadas por impetuosos vientos, pero son gobernadas por un pequeño timón. Se fija, un tremendo barco y un pequeño timón es lo que lo dirige. Amén. Y dice, así también, verso 5, la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Hermano, si usted domina su lengua, será capaz de dominar todo su cuerpo. Si usted no quiere ir al infierno, si yo no quiero ir al infierno, voy a tener que cuidar mi lengua. Usted va a tener que cuidar su lengua. Porque por sus palabras va a ser justificado y por su palabra también va a ser condenado. Hermanos, si no nos hemos arrepentido de este pecado, el Señor no se le olvida las cosas que hemos hablado de los demás, sin estar seguros. Por eso el Señor nos libre, hermano, de esto. ¿Cómo Amén. podemos ser librados de esto? A través de lo que escuchamos, a través de lo que decimos y también en la compañía que nosotros tenemos. Si nosotros somos personas que nos gusta estar rodeada de gente que ande hablando mal de otros,
Si no queremos seguir pecando, alejémonos de ahí. Alejémonos de ahí. Porque aquellas personas que practican este tipo de pecado irán al infierno si no se arrepienten. Por eso la lengua es como un pequeño fuego que es capaz de incendiar un bosque inmenso. Así, ¿cierto? Decir una cosa puede traer graves consecuencias en una familia. Pensemos a veces. A veces se habla mal de un padre de familia o de una madre, con cosas que no son ciertas, y hay familias que se han destruido por un mal comentario. Y hay gente que le encanta estas cosas, hermano. Dice, verso 6, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. ¿Se fija cómo? Usted puede decir, es que yo vivo una santidad, no soy un fornicario, no soy un adúltero, no soy un idólatra, no me arrodillo ante la estatua. Pero si digo malas cosas con mi lengua, y obviamente, ¿cierto? Esto abarca tanto los chismes, las mentiras, como también, ¿cierto? Las malas palabras. Si de nuestra boca salen malas palabras, no podemos esperar ir al cielo así. No podemos esperar ir al cielo así. Dice la palabra del Señor que y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Imagínense la potencia que tiene solamente un miembro llamado la lengua. Solamente la lengua. Dice la palabra del Señor, verso 7, porque toda naturaleza de bestias, de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Cuarto consejo. Si usted no quiere caer en este pecado, en primer lugar, no crea que con sus fuerzas va a poder hacerlo. Recuerde lo que el libro de Gálatas capítulo 5 nos muestra. El fruto del Espíritu es, uno de los últimos, templanza. Y templanza significa dominio propio. Si usted quiere luchar en contra de este pecado, no va a poder solo. Porque ningún hombre es capaz de dominar la lengua. Pero solo aquellos que la puedan dominar son aquellos que serán guiados por el Espíritu Santo de Dios a través del dominio propio. Dominio propio. No puedo decir estas cosas. De mi boca no puede salir estas cosas si no estoy seguro. Debiera ser nuestro discernimiento inmediatamente antes de hablar cosas que no son. Dice que es un mal, verso 8, que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Se fija en lo que se puede transformar una mentira, un falso testimonio en un veneno mortal. Tan así que con la misma boca podemos bendecir al Señor. Dice, con ella bendecimos al Dios y Padre. Y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por la misma abertura agua dulce y amarga? Me gustaba mucho como un compañero de trabajo que tenía hace mucho tiempo decía, ¿cierto? Con respecto a las personas que hablaban malas palabras, le decía, está saliendo agua amarga de esa boca, está saliendo agua amarga, decía. Y claro, ¿cierto? Basándose en lo que dice la palabra del Señor. ¿Estamos hablando cosas malas? ¿Qué está saliendo de nuestra boca? Agua amarga. Eso quiere decir, estamos alejándonos de los caminos del Señor. Y el Señor nos deja el camino claro. Si de su boca está saliendo agua amarga, no crea que verdaderamente está haciendo las cosas bien. Que salga de nuestra boca agua dulce, que salga de nuestra boca la palabra de Dios, porque nunca olvide el principio bíblico de lo que nos dice la Escritura, de la abundancia del corazón va a hablar nuestra boca. De la abundancia, de lo que hay aquí dentro, va a hablar su boca. Si usted está lleno de la palabra, va a andar hablando la palabra. Pero si usted está lleno de mundanalidad, solamente su tema va a ser cosas triviales y mundanas. No digo que en algún momento no hablar de otra cosa, también uno puede hablar, pero lo que prima en nuestra vida espiritual, lo que prima en nuestro carácter cristiano es la palabra de Dios. Llénese de la palabra de Dios e ignore este tipo de cosas que lo que hacen es hacernos pecar en contra del Señor. Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también, ¿cierto? Es una pregunta con respuesta, una pregunta retórica. Obviamente, cada árbol va a dar su propio fruto. Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Si estamos habituados a cometer este pecado, verdaderamente debemos reconocer que no estamos haciendo las cosas bien y que no puede ser así. O somos cristianos o no somos. O nos alejamos de este pecado o queremos permanecer en él e irnos por el camino del enemigo
aunque oremos, aunque bendigamos al Señor, pero con nuestra boca estamos haciendo y demostrando todo lo contrario. Nunca olvide el 9º mandamiento, un mandamiento olvidado por mucha gente. No dirás falso testimonio contra tu prójimo. Amén y amén. Vamos a orar al Señor Jesucristo. Amado Señor y Dios Todopoderoso, concuerdo con Santiago, lo que dice, todos ofendemos muchas veces. Señor, ¿cuántas veces hemos prestado oído al chisme? ¿Cuántas veces, Señor, hemos hablado mal de alguien? No podemos ser hipócritas y decir, no, yo no lo he hecho. Señor, lo hemos hecho muchas veces. Pero queremos, Señor, por tu misericordia y tu gracia, dejar de especular en nuestra mente. Porque a veces, Señor, nuestra mente quiere llenarse de cosas que pueden o no pueden ser, pero esas cosas nos pueden llevar a pecar delante de tus ojos. El propagar este tipo de pecado, no solamente idear la mentira en contra del prójimo, sino también propagarla nos hace partícipes de este pecado, del cual a muchas personas llevará al infierno, de la cual muchos cristianos escogidos de Dios tendrán que ser corregidos duramente por Dios para que aprendan a no blasfemar de esta manera. Padre Santo, ayúdanos, Señor, porque el insultar la reputación de alguien es algo serio para Dios, es algo serio para el Señor. El Señor no juega con este pecado, el cual está lleno de mentira, el cual es capaz de ensuciar todo nuestro cuerpo. Podemos decir que guardamos una santidad externa, pero si no refrenamos nuestra lengua, en realidad estamos solo, errando y pelándole al blanco. Padre Santo y Dios Todopoderoso, por amor de tu santo y bendito nombre, tú que has derramado, Señor, de tu Espíritu Santo sobre nuestros corazones, con aquella evidencia bíblica del fruto del Espíritu, con aquella evidencia bíblica, Señor, oh bendito Salvador, de tener aquel dominio propio. ¿Cuántos se jactan, Señor, de hablar en lenguas, pero no refrenan ni siquiera la que tienen? ¿Cuántos, Señor, se jactan de hablar tantas cosas de la palabra y no son capaces, Señor? Oh bendito, líbranos de cometer tal atrocidad contra ti, Señor, porque al prójimo lo has hecho, Señor, a tu imagen, y al ofender al prójimo te estamos ofendiendo a ti también, Señor. Por amor de tu santo nombre, saca toda hipocresía de nosotros y permítenos humillarnos delante de tu presencia. Ayúdanos, Señor, a alejarnos de todo chismoso, de toda persona que le encante este tipo de cosas. Ayúdanos, Señor, por amor de tu nombre. No queremos ser basurero de nadie. Oh bendito Salvador, queremos por tu gracia y tu misericordia conservarnos puros y limpios delante de tu presencia. Señor, nos humillamos delante de ti y recurrimos a tu gracia. En el nombre del Señor Jesús, Iglesia del Señor, sea bendecida. Amén y amén. En el bendito nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Toda la honra y la gloria sean al santo y solo soberano Dios. Que nuestro Señor y Salvador Jesucristo les bendiga, mis hermanos y hermanas en el Señor. Si el Señor así lo quiere, el próximo jueves culminaremos con los 10 mandamientos. Que el Señor Jesucristo les bendiga. Amén.